Vamos a pasar a la siguiente sesión, que es una mesa redonda. Yo voy a presentar a algunas de las ponentes. Tenemos la suerte de tener a dos en persona aquí en vivo, así que por favor suban al estrado. La moderadora de esta mesa redonda va a ser mi compañera Olga Mena, que es investigadora en el IFIC. Olga, ¿estás conectada ya? Sí, estoy conectada. Estoy intentando conectar la cámara. Creo que la cámara ya va. Creo que estoy... Sí, te estamos viendo, te Ah, estamos viendo. Hola, Muy buenos buenos días. días, Olga. Buenos días. Gracias por hacer de moderador, aunque sea telemáticamente. Gracias por estar ahí. Gracias por también tú hacer de semi-moderador o lo compartimos. Estoy muy Sí, yo contenta. soy como el presentador y ya está. Y ahora voy a presentaros a las cuatro participantes en la mesa redonda. En primer lugar, telemáticamente tenemos a Zulema Altamirano, que es directora de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ella es doctora en psicología, estudió en la Universidad Autónoma en Madrid y ha sido experta nacional destacada en el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Actualmente, desde el Gabinete del Ministerio de Ciencia e Innovación, impulsa las políticas de igualdad en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación para tratar de avanzar hacia una igualdad efectiva. Hola, Zulema, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí, se te oye. Muchas Fantástico. gracias por estar aquí. Un placer. Después, aquí presencialmente tenemos a Paz García, que además yo he tenido la suerte de que ha sido profesora mía. Eh, ella es catedrática en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia y su especialidad allí científicamente es la óptica y la fotónica. Es también presidenta del grupo especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física y es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Muy buenas, Paz. Enciéndete, dale al botoncito. Hola, muy buenos días. Gracias, Nada, Alberto. ahora te estiro un poco esto. Sí, ya está. Vale, ya funciona. También tenemos a Silvia Rueda. Muy buena, Silvia. ¿Qué tal? Ahora te presento. A ti te saludo primero porque tengo al lado. Silvia es profesora titular de la profesora titular de universidad en el Departamento de Informática de la Universidad de Valencia, del que es directora desde el año 2015, lo cual es un trabajo muy loable, tantos años siendo directora. También dirige la Cátedra de Brecha Digital de Género de la UV. Es responsable STEM UV dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad en la Universidad de Valencia también. Y es coordinadora del proyecto Girls for STEM, dedicado al fomento de las vocaciones STEM, muy especialmente entre las chicas. Muy buenas, Silvia. Gracias por venir. Enciende el micro. Ahora sí. Perfecto. Buenos días, muchas gracias. Ahora se te oye mejor, exacto. Y finalmente tenemos también telemáticamente a Pilar López Sancho, que es profesora de investigación del CSIC en el Departamento de Teoría del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Ella ha sido presidenta en diversas etapas de varios colectivos, por ejemplo, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, del Grupo de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española y de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Me oís? Ahora, te vemos y te escuchamos. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Perfectamente. Pues creo que vamos a empezar con una pequeña presentación por parte de Zulema. Sí. A ver si puedo. ¿Has de compartir pantalla o ponemos nosotros la presentación? Ahora sí. Una pequeña intervención, un segundito. Las preguntas, si les parece bien a las ponentes y a la audiencia, tanto presencial como virtual, se llevarán a cabo después de todas las ponencias. Así se motivará más el ambiente de discusión y de charla entre también las ponentes y también, por supuesto, los participantes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Zulema, puedes empezar cuando desees. Gracias. Muchísimas gracias, Olga. Pues lo primero de todo, felicitaros por estas jornadas y agradeceros la invitación, especialmente a Marian Tórtola, que nos conocimos el año pasado con motivo de una reunión con el ministro. Y bueno, pues deciros que es un placer compartir esta mesa con todas vosotras y vosotros en el día de hoy. Y el objetivo de las slides que voy a compartir, de mi breve presentación, es daros unas pinceladas de lo que estamos trabajando en el marco del ministerio y a partir de los estudios que hemos realizado, pues cómo estamos viendo hacia dónde van esos avances y esos desafíos
para las mujeres que se dedican al ámbito de la investigación, del desarrollo y de la innovación. Ubico en primer lugar en dónde está, bueno, qué es lo que hacemos desde la Unidad de Mujeres y Ciencia para quienes no la conozcáis, y la segunda pata, que es el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación, que es un órgano interdepartamental que se creó en el 2019 y se ha reestructurado con la nueva estructura ministerial el año pasado, del que forman parte 10 ministerios para trabajar y avanzar en esas políticas públicas en materia de igualdad en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y aquí veis los 4 pilares desde los que estamos impulsando, en los que estamos trabajando, que son nuestra hoja de ruta desde la Unidad de Mujeres y Ciencia. El primero de ellos, como bien sabéis, es medir para avanzar. Si no tenemos datos no podemos tener el estado de la cuestión, y sobre todo no podemos saber si aquello que estamos haciendo para avanzar en materia de igualdad de género en ciencia y en innovación está funcionando. En segundo lugar, y retomando el hilo de la maravillosa presentación que ha hecho Encina, es visibilizar a las referentes. Visibilizar, en primer lugar, porque es una cuestión de justicia, y en segundo lugar, porque sabemos la importancia de tener referentes desde primaria, como decía Encina Calvo, para que sirva de inspiración a aquellas niñas y jóvenes que quieren seguir sus pasos, porque las personas que hacen ciencia son diversas y es importante que tengan esas referentes, ¿no? Solamente un 7,6% de solamente los libros de texto en secundaria contienen referentes femeninas en un 7,6%, por tanto hay espacio de mejora. En tercer lugar, no creemos que va a ser difícil mover esos datos tozudos si no transformamos los entornos donde se hace ciencia, donde se investiga, donde se innova. Y ahí estamos impulsando con diferentes medidas y actuaciones, transformar esos entornos para que sean menos hostiles, para que sean más igualitarios y más diversos. Y el cuarto pilar que nos mueve es, siendo conscientes de que los avances son lentos, de que el progreso, tanto en el ámbito de la ciencia y de la innovación como en igualdad de género en general, si tomamos como referencia el índice de igualdad de género de l'EIGE, esos datos, esos avances son a paso de caracol, como dirían mis ex compañeras de l'EIGE, pues estamos comprometidos desde el Ministerio, comprometidas en acelerar esos cambios y en impulsar con medidas de mayor impacto, como es el distintivo de igualdad de género en I+D+I, en el que ya estamos trabajando, en el que esperamos que podamos hacer una primera convocatoria este año, para que poner en valor aquellos centros donde se está avanzando, donde van a la cabeza, donde están muy sensibilizados y conscientes y sensibilizadas en materia de igualdad, y fomentar, ¿no?, animar a aquellos otros centros que quizá no están todavía en esa línea de salida, pues para que se sumen a este carro de normalizar e integrar la perspectiva de género. Y dicho esto, os doy 2 breves pinceladas, porque no me quiero ir de tiempo, en cómo están las cosas ahora mismo. Para ello, con el motivo del 8 de marzo se publicó el informe, el 6º informe de científicas en cifras, lo tenéis en nuestra web, y además el 11 de febrero, en el pasado mes, publicamos un estudio muy interesante sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España. Los datos que os voy a ofrecer pues recogen las cifras y las principales ideas fuerza que aparecen en ambos estudios. El primero, pues sí, efectivamente, hay avances, pero lentos. España va por delante de la media europea en el porcentaje de mujeres que se dedican al ámbito de la investigación. En España ahora mismo son 95.000 mujeres investigadoras, según los últimos datos del INE del 2019, y también hay una ligera mejora en la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones. 23% en rectoras, donde sabéis que hay una brecha muy importante, y en este momento es un momento histórico porque es la primera vez en la historia en la que hay la mitad de las personas que están al frente de un organismo público de investigación son mujeres. También hay una presencia equilibrada que se mantiene a nivel de vicerrectorado, lo cual es de agradecer, y sin embargo todavía hay importantes retos. ¿Cuáles son estos retos? Pues los agrupamos en 3 grandes áreas. La primera, que tomando de nuevo lo que ya habéis comentaba Encina, es la importancia de atraer el talento femenino investigador. Tenemos un gran reto difícil y complejo por los diversos factores que hay detrás. El segundo es retener y desarrollar su talento una vez que quieren estar en esta carrera investigadora, en ese ámbito de la innovación, que no se vayan, ¿no? Que no abandonen por el camino, y garantizar que llegan allá donde quieran llegar, y que facilitamos que así sea, rompiendo techos de cristal. Y lo tercero, de lo que ya me habéis escuchado hablar, es erradicar esos sesgos de género, esas discriminaciones, sobre todo indirectas, esos obstáculos invisibles que todavía hay en esos entornos donde se hace ciencia, donde las mujeres están, pero todavía no pertenecen del todo, no en todos los ámbitos, y una gran lacra social que también se da todavía en el ámbito de la ciencia y la innovación, que es el acoso sexual.
Reto 1, por daros apoyar estas ideas fuerza, ¿no? Estos retos con cifras y con conclusiones clave, es por qué si el talento no tiene género, son los estereotipos, tanto en la ciencia como estereotipos de género, lo que influyen en la elección de carrera. Y nos preocupa especialmente el ámbito de las ingenierías, de la tecnología, también de las matemáticas. ¿Por qué? Porque ahí están los empleos de calidad del futuro. Y si las mujeres no están ahí, si las mujeres no diseñan, tendremos sesgos de género en lo que hacen y tendremos una falta de diversidad y tendremos además una presencia no equilibrada. Por tanto, hay que trabajar en todo ello. Veis aquí como las mujeres en el ámbito de la investigación son solamente el 6% de quienes se dedican a la ingeniería de tecnología, por tanto ahí tenemos esa brecha de la que os hablo. Reto 2, retener y desarrollar su talento. Efectivamente, las mujeres están incrementando en mayor proporción que los hombres a la investigación, en torno a un 3% respecto a un 0,7% de investigadores, pero no lo hacen al mismo ritmo en cuanto al progreso en la carrera investigadora y además abandonan. Sabemos que abandonan, ahora lo vais a ver con una de las gráficas. Y los motivos que hay detrás, que nos hemos estudiado en detalle en el estudio de jóvenes investigadoras, pues podemos avanzar o podemos estimar que van en la línea de las exigencias de la dedicación, de la competitividad, las exigencias de movilidad que implica un modelo lineal de carrera investigadora, donde hay unas dificultades tanto de financiación como de conciliación que impactan de manera más significativa sobre ellas que sobre ellos. Otras dos conclusiones que vemos. La primera viene del estudio del informe de científicas en cifras, donde vemos que existe una importante brecha de género que debemos estudiar en profundidad y que debemos especialmente erradicar. Tanto las solicitudes en los IP que solicitan tanto los proyectos de I+D como las personas que solicitan sexenios, hay brechas de género en el caso del sexenio de investigación por áreas y en el de transferencia en todas las áreas. Y en las convocatorias de proyecto de I+D hemos identificado a través del informe científicas en cifras que hay una brecha que se mantiene. En el 2017 era una brecha, en los datos de 2017 una brecha de 7 puntos porcentuales. En este caso, en los datos de 2019 hay una mejora ligera porque la diferencia es de 5 puntos porcentuales y sin embargo todavía obviamente hay espacio de mejora. Y además, en último lugar, lo que comentábamos antes, las mujeres todavía no participan de forma plena e igualitaria en la toma de decisiones y en los escalafones más altos del sistema de ciencia e innovación. Y nos preocupa especialmente porque las mujeres deben estar ahí para codiseñar la ciencia, para codiseñar el futuro y para codiseñar el progreso de nuestro país a nivel internacional, obviamente, pero en este caso nos interesa nuestro país. Tienen que estar ahí en todas las áreas de conocimiento y de saber también. Cifras o datos gráficas que apoyan esto que os comento, pues aquí veis en primer lugar dónde están las mujeres por sectores, están en la administración, todavía en el ámbito de la empresa nos alcanza presencia equilibrada y en el gráfico de la derecha veis la conocida por aquellas personas que nos dedicamos a estos ámbitos de la igualdad en la ciencia y tecnología, esa brecha, ese efecto tijera, esa cañería que gotea. Vemos que según se avanza en la carrera investigadora, las mujeres se van perdiendo, van abandonando y no lo tienen tan fácil. Hay obstáculos, techos de cristal que dificultan que lleguen y que haya una presencia equilibrada en los escalafones más altos de esta carrera. ¿Qué obstáculos hay detrás? ¿Qué cifras acompañan esos obstáculos? Pues, en el estudio que os decía de jóvenes investigadoras vemos algunos de estos datos. En la inestabilidad laboral es un obstáculo más para ellas que para ellos, ya que todavía no es un porcentaje muy elevado. La dedicación excesiva sí que nos habla de una brecha de 6 puntos de ellas respecto de ellos, por tanto es un tema a tener en cuenta. Ellas valoran, en algunos otros estudios se habla de que ellas valoran de otra manera su tiempo libre y por otro lado, además en este estudio solamente el 76% de las personas que participaron en la encuesta que estáis viendo fueron 5.606 personas, 60% de mujeres, 40% de hombres. El 76% de ellos y ellas no tenían cargas familiares, no tenían responsabilidades familiares menores o personas dependientes a cargo. Por tanto, esa dedicación de horas es para vida personal en su mayor medida. Y sin embargo, aquí ya aparece una pequeña brecha, una pequeña diferencia, una brecha de género respecto al cuidado de menores. Y también lo veréis en el estudio más en profundidad, si la maternidad o el proyecto de familia es un obstáculo para ellas, eso está ahí. Y las exigencias de movilidad, vemos que también la exigencia de movilidad es un obstáculo más para ellas que para ellos.
El tercer reto, y veis que voy acelerándome porque prefiero dejar espacio a preguntas en el debate, es esos espacios donde se hace ciencia y donde se investiga, si son entornos igualitarios o si es un entorno donde hay unos obstáculos que afectan de mayor medida a las mujeres. Y ahí obviamente hablamos de sesgos de género, hablamos de discriminaciones indirectas y hablamos de acoso sexual. Algunos de esos sesgos en concreto afectan y se producen más, afectan de manera más significativa a la valoración, a la evaluación, a la financiación y a la contratación. Y además, especialmente es preocupante los datos que nos ha arrojado el estudio de jóvenes investigadoras, que va en la línea de un estudio que ha hecho CSIC en cuanto a las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, y es que todavía esa lacra social afecta a las mujeres en mayor medida y de manera significativa y preocupante para quienes estamos haciendo políticas públicas de igualdad en este ámbito. Algunos de los datos que acompañan estos sesgos es las dificultades para que se visibilicen los logros de las mujeres. Fijaos la percepción que tienen mujeres y hombres en este estudio que hemos realizado. Para el 80%, para el 60% de ellas es más difícil que se visibilicen los logros para las mujeres, y también para un 30% de ellos reconocen que es más difícil, si eres mujer, que se reconozcan de igual manera tus logros. La gráfica de la derecha nos habla de esos techos de cristal que perjudican más a las mujeres. Lo reconocen así un 70% de las mujeres, que ellas lo tienen más difícil para llegar más arriba, y un 33% de ellos también lo reconocen, ¿no? En cuanto a situaciones de favoritismo y discriminación, los favoritismos los perciben también, tanto ellos, como un obstáculo importante. En la gráfica de la derecha nos habla de la discriminación por sexo. Un 23% de mujeres que participan en esta encuesta reconocen que la discriminación por razón de sexo todavía es un obstáculo importante para ellas respecto de ellos. Las conductas sexistas, aquí fijaos, el 42% de las mujeres, 43% casi, reconocen que esas conductas sexistas existen, están y perjudican más a las mujeres, y un 24% de ellos reconocen, identifican esas conductas sexistas y reconocen que perjudican más a las mujeres que a los hombres. Yéndonos ya al último de estos temas, que es el acoso por razón de sexo y el acoso sexual, un 14% de mujeres en esta encuesta reconocen que lo han vivido en primera persona en algún momento de su carrera investigadora en su entorno de trabajo, y, dato especialmente preocupante, un 8,6% de las jóvenes que han participado en este estudio reconoce que en algún momento una situación de acoso sexual les ha ocurrido en su entorno de trabajo. Dicho esto, por último, apuntar, a partir de estos estudios, estos datos y de todos los avances, ¿no? Continuando la línea de la Unidad de Mujeres y Ciencia, que bueno, es tan antigua como del 2005, continuando el trabajo que se está haciendo y sumando esos esfuerzos en medidas concretas, estamos trabajando en primer lugar en visibilizar referentes. Veis que un poco nuestras líneas de trabajo van en tres ámbitos: reforzar las estructuras de igualdad para optimizar aquello que vamos haciendo desde todos los ámbitos. En el ámbito del observatorio, aunar esfuerzo desde ahí a través de comisiones y grupos de trabajo para poner en marcha un programa muy específico de trabajo para estos 2 próximos años. Y luego, en el ámbito del ministerio, reforzar las estructuras con los puntos de contacto de nuestros OPIs, reforzar el trabajo que vamos haciendo y sumando esfuerzos. Luego, trabajar en indicadores y estudios que nos vayan hablando de cómo vamos progresando y si nos sirvan de termómetro de si eso que estamos haciendo está realmente impactando en erradicar esas brechas de género de las que os he hablado. Y, en tercer lugar, reforzar esas políticas públicas de igualdad en I+D+I a través de formación, de guías y medidas de impacto, medidas de acción positiva, medidas disruptivas, algunas de las cuales están en las líneas que veis aquí en amarillo: visibilizar referentes, sensibilizar y erradicar sesgos de género, trabajar por y para entornos más igualitarios y diversos, especialmente poner actuaciones y poner el foco en la conciliación en el acoso sexual. Y un área muy importante de la que también ha hablado Encina y que creemos que es la cuarta gran brecha, que también se pone en evidencia en el informe Científicas en Cifra, es la importancia de integrar la perspectiva de género en los proyectos y en el contenido de las investigaciones de forma transversal, para que contemos con un progreso que sea más justo, más igualitario, que tenga un impacto social pleno, tanto en hombres como en mujeres. Y aquí veis por poneros un ejemplo de las líneas en las que estamos trabajando, algunos estudios arriba en los que hemos ido avanzando desde el año pasado. Hemos hecho algunos estudios específicos en cuanto al impacto del confinamiento y del coronavirus en las mujeres investigadoras, y los 2 estudios de los que os comentaba.
sí que es importante ese programa de trabajo del que os hablaba, del programa de trabajo para el observatorio, y que estamos ya implementando. Y bueno, pues 2 eventos, el del 11 de febrero que os comentaba, que bueno, pues yo creo que fue bastante interesante. Y el último a destacaros es una web que hemos desarrollado con motivo del 11 de febrero, que se llama Científicas e Innovadoras 2020, en la que podéis ver, hemos hecho un recopilatorio de las mujeres más destacadas y premiadas tanto en el ámbito europeo como en los premios más importantes de nuestro país. Un total de 33 mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, destacadas y premiadas a día de hoy. Ya no solamente las pioneras, sino que también creemos muy importante poner en valor la contribución de las mujeres en el día a día, ¿no? en nuestra actualidad, y esperamos que sean muchas más las que se unan este año y muchos más premios los que podamos ver en este. Y por mi parte, nada más. Espero no haber hablado muy rápido, pero no quería quitarle el tiempo a mis otras compañeras de esta mesa. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Pues muchísimas gracias, Zulema, por tu magnífica intervención. Estupendo. Yo le daría la palabra a la siguiente ponente para luego continuar y así poder dedicar más tiempo al turno de preguntas y a la discusión abierta. Pues la siguiente ponente, vamos a seguir orden alfabético, y sería Paz García. Paz está presencial, creo. Sí. Si puede. Sí. Muchísimas gracias. Adelante, Paz. Gracias. Olga. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradeceros la invitación. Este proyecto que estáis haciendo de verdad es impresionante, todo lo que estáis haciendo estos días, y os doy mi más entusiasta enhorabuena. También es un placer y un orgullo compartir esta mesa con estas admiradas colegas, y me encanta que nos juntemos un rato para hablar de mujeres en física, bueno, y de mujeres en ciencia. Pues, a ver, he preparado una pequeña presentación. A ver, aquí, perdón. Sí, ya está claro. Vale. Sí. Vale, entonces, como bien ha dicho Zulema, bueno, poniendo un poco cuáles son las realidades que tenemos. Yo, antes de entrar un poco, sí que quería compartir con vosotras y vosotros las actividades que estamos haciendo desde el Grupo Especializado de Mujeres en Física y también desde AMIT. Pero sí que brevemente, las primeras transparencias, hablar de la realidad que tenemos las mujeres científicas, ¿no? Entonces, pues muy bien ha constatado Zulema, tenemos además los datos que esta semana recién han colgado y han presentado en Científicas en Cifras de la unidad de Mujer y Ciencia, que está haciendo un gran trabajo. Pues sí que es verdad que hay una segregación vertical, es decir, nos cuesta, sí que hemos disminuido un poquito en porcentaje, por ejemplo, de catedráticas hemos pasado de 21,1 a 24,1, ¿vale? Hemos perdido un poco en la etapa predoctoral, pero sigue existiendo ese techo, es decir, no llegamos. Y también la segregación horizontal, es decir, es cierto que hay una gran representatividad de mujeres, hay áreas, sobre todo las áreas de ciencias de la salud, que están altamente feminizadas, y otras áreas, como el caso de las ingenierías y la física, aunque se nos cuenta en la estadística dentro de ciencias, en realidad que la física sigue los mismos indicadores que las ingenierías y que informática. Muy bien, entonces, la otra realidad es que somos invisibles, y ya estamos haciendo en estas jornadas esfuerzos para visibilizar a todas las científicas. Siempre ha habido científicas, ¿vale?, durante toda la historia, pero hemos sido invisibilizadas. También esa invisibilidad pasa por los medios de comunicación, es decir, la ciencia tiene que acercarse a la población, a la sociedad. Los científicos y las científicas hemos de sentir que la ciencia es una cosa importante, que nos ayuda ahora en los cuidados, ¿no?, tan importantes, en el bienestar, y los científicos y las científicas hemos de estar presentes. Aquí hay un informe de la Universidad de Valencia en el que, efectivamente, fijaos, en distintos medios de comunicación, periódicos, El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, pues solo un 17,1% de mujeres aparecían en las fotografías. Cuán importante es la imagen visual, ¿no?, que recibimos, pues ahí seguimos invisibles. Luego, no me voy a entretener en esto porque ya lo habéis visto todas y todos, la típica la tubería que gotea, es decir, esto es el típico techo de cristal, ¿no? Entonces, pero sí que es importante esta transparencia, y luego, si acaso veis, porque hay unas explicaciones de por qué vamos desapareciendo en distintos niveles de toda lo que es la participación. Desde el principio, ¿no?, que no se comunica bien, ya perdemos alumnas, ya no vienen a estudiar
ingenierías y física, hay una serie de razones, pues todo eso intentamos averiguarlo. También una cosa importantísima, es una realidad que tenemos, es la vida familiar y la profesión. Es verdad, llega un momento, esta imagen es clarísima, llega un momento en la vida de las mujeres es que te tienes que enfrentar y hay una elección que es muy injusta porque nuestros colegas no la tienen y además encima está bien visto tener una familia y tener hijos. Entonces tenemos que luchar porque el gobierno, las instituciones, porque las mujeres no se nos trunquen nuestras carreras. Pero claro, aquí una encuesta del 44% de los europeos que cree, o sea, se está asumido de que el cuidado de las criaturas es una cosa, y de los mayores también, de las mujeres. Sí que hay datos, aquí tenéis un artículo de Nature que es verdad, son realidades, hay muchísimos estudios que demuestran que, pues eso, que las mujeres abandonan, hay un abandono al tener hijos. Y aquí os pongo, en la parte de física, es en un trabajo que sí que es verdad que está un poco antiguo, ¿no?, del 2002, que es la cantidad de papers que publican los hombres y las mujeres en física, ¿vale?, en la revista. Entonces, fijaos que hay un momento de la época de 35 años a 50 que las mujeres nos estancamos, ¿no? Pero, en el caso de los varones van publicando, pero llega un momento en que a los 55, a los 59 años, las mujeres dan un trabajón enorme y se igualan, al final acabamos todos iguales, los hombres y las mujeres. Pero claro, imaginad el sobreesfuerzo, que muchas veces no se puede, el sobreesfuerzo que tienen que hacer las mujeres, pues esto es una cosa también que lo estamos haciendo. Y luego, nada, nos cuesta todo más. Todos, aquí tenéis estudios, las cartas de recomendación, las nuestras son más débiles en el sentido de que no nos recomiendan tanto como a los hombres, el índice H, la autoría, bueno, eso no me quiero extender. Y también el entorno laboral, si habéis tenido oportunidad de ver la revista, el documental de Pictorial Science, es estupendo y cuenta la realidad. Es verdad que cuando dices acoso laboral, dices, bueno, vale, pero es que hay todo un iceberg en el que son comportamientos, son detallitos que hacen pues, que muchas veces no te sientas a gusto. Vale, entonces, ante eso, pues las mujeres nos buscamos. En mi caso, si puedo compartir la experiencia personal, al final llega un momento en que siempre estás sola, siempre, en fin, en los equipos de investigación y sientes la necesidad de buscar a otras mujeres porque ya no sabes si te pasan las cosas por como persona o si eres mujer. Entonces te vas dando cuenta y descubres pues asociaciones como a mí, descubres el grupo de mujeres y te da una sororidad que la verdad es que te dan ganas de trabajar y de cuidar estas cosas. Entonces, el grupo especializado de mujeres en física, que ahí su impulsora es Pilar López Sancho, a la cual mando un abrazo enorme, que está ahí desde su casa, pues ella fue la impulsora, junto con otras investigadoras, otras físicas, en el 2002, ¿veis? Pues también plantearon a la Junta Directiva de la RESEF la necesidad de crear ese grupo especializado. He de insistir que no es un grupo de mujeres, es el grupo especializado de mujeres en física, en el que mujeres en física es la temática. Entonces, de hecho, os pongo aquí que el 30% del grupo son hombres y desde aquí animo a todas y a todos los que estáis en la RSEF que os unáis al grupo. ¿Y qué hacemos? Pues eso, intentamos en las bienales y animo también a todas las personas que nos están siguiendo, todas las jornadas que hagan, que dediquen un espacio a hablar de género, ¿vale? Entonces tuvimos la suerte de poder, en la última bienal, tuvimos 15 ponencias orales, 2 pósters, entonces homenajeamos también a nuestras fundadoras, a nuestras pioneras, que se lo merecen esas mujeres que lo han tenido tan complicado. También divulgamos datos sobre la participación de mujeres. Aquí, en el caso de la Olimpiada Española de Física, aquí no, me he quedado sin añadir el encuentro virtual, ahora os lo cuento, pues sí que claramente, como veis, o sea, es que desde hace prácticamente aquí el verdecito, el 2015, pues no ha ganado una niña, o sea, una joven las Olimpiadas de Física. Y las fotos que pongo, veis, todos son chicos. Eso sí, lo tratáis esta tarde, las vocaciones científicas, pues es que ahí hay un problema que tenemos que abordar. Y luego os ponía aquí el encuentro virtual que vamos a realizar por primera vez aquí en la facultad y también a nivel de... No lo hemos visto a nivel de nuestro país, un encuentro virtual de alumnas de física este verano, ¿vale? Entonces ya os iremos dando información.
A ver, entonces también AMIT surge como una, o sea, la impulsora de AMIT fue Flora de Pablo, no sé si la conocéis, es una profesora, ahora ya está jubilada, una profesora de investigación del CSIC. Entonces, Flora había vivido mucho tiempo en Estados Unidos y cuando vino a España vio que las mujeres siempre estábamos en el segundo escalón, ¿no?, de la agenda científica. Entonces, pensó pues, en reunir una serie de indicadores, una serie de estadísticas, es que nunca sabía, o sea, medir cosas, y junto con 9 profesoras, en la que también está Pilar López Sancho, fundaron AMIT, ¿no? Entonces, yo me encontré con AMIT de casualidad y enseguida formé parte en el 2001. Entonces, AMIT está organizada por nodos, como veis, entonces también tenemos un nodo aquí en la Comunidad Valenciana en Murcia. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, una de las cosas que hacemos es, hemos creado una base de datos, porque claro, los periodistas, ¿no?, en la radio, ¿no? Alberto, tú que tienes tanta en la radio y lo haces también, pues al final dices, vas a buscar alguien que entrevistar, pues no encuentras o buscas a un hombre. ¿Dónde están esas mujeres? Pues ahí, oye, pues ya la tenéis a las mujeres. Una base de datos que en este momento, a las que estáis también, os invito a uniros a esa base de datos para por temáticas os podáis encontrar mujeres. Entonces, esto fue una campaña organizada por A3 Media. También tenemos un consultorio científico en El País, ¿vale?, donde los lectores y las lectoras pues plantean cuestiones y las expertas las contestamos. Los premios, ¡buah!, qué importantes son los premios, qué importante es un reconocimiento a toda una carrera, ¿no?, a toda una trayectoria, pero las mujeres ahí estamos invisibilizadas. Entonces, AMIT realizó un estudio, Capitolina Díaz, que también fue es presidenta de AMIT, para poner de manifiesto pues esa problemática. Ahora, poco a poco, entonces, ¿qué hacemos desde AMIT y también desde el grupo de mujeres? Pues proponer mujeres a los premios, porque claro, si no se proponen, pues no están. También una campaña muy chula que hemos realizado este año, que es la de No More Matildas, que ha tenido muchísimo éxito, se ha traducido al chino, incluso al lenguaje de signos, una cosa que nos hace muchísima ilusión, ha sido trending topic, en fin, gracias a Dos Pasos y dos empresas de publicidad que nos han ayudado a hacerla. Entonces, la idea es biografías imaginarias. ¿Qué hubiese pasado si Einstein, en vez de ser Einstein, hubiese sido Matilda? ¿O qué hubiese pasado si Fleming, ¿no?, o Redinger? Entonces te das cuenta que igual hubiese desaparecido todo su legado. Entonces está muy chulo y entonces también hemos recopilado muchas biografías de científicas para que vayan con los libros de texto, que creo que esta tarde también tenemos una charla de Ana López Navajas, que bueno, es una crack. Las jóvenes nos preocupan muchísimo en AMIT. De hecho, también tenéis que tener en cuenta que estas asociaciones, al final tú te unes a las asociaciones cuando ya tienes una conciencia, ¿no? Y normalmente es igual que en la reserva, son gente más, hay un sesgo de edad en estas cosas que también hay que tener en cuenta, aparte del género, la edad. Entonces, nos preocupa muchísimo porque pensamos que el hecho de que tengas que estar ahora, lo vemos, ¿no? Cuando tienes una ayudantía doctor, tienes ya 40 años. Entonces, estas cosas no pasaban en mi época, en la que era recién acabada la tesis, ¿no? Tenías posibilidad de tener una plaza de ayudante. Entonces, esto es una cosa que preocupa. Entonces, las cuidamos y estamos haciendo una red de jóvenes investigadoras dentro de AMIT para ver qué les preocupa y cómo les podemos ayudar. Por ahí los programas de mentorazgo también es una cosa importante. Porque al final, pero el mentorazgo también hay estudios que dicen que no es si hay un sesgo ya implícito en las mentoras, ese sesgo lo pasas a las mentís también. Entonces, tiene que haber ahí una parte. No sé cómo voy de tiempo, Alberto. ¿Voy bien? Ah, vale, muy bien. Es que voy ahí toda leche, perdón, por si corro mucho. Vale, y sobre todo también es una cosa que es de agradecer, y aquí unas palabras que quiero dedicar a Zulema, es que de verdad que todas las instituciones, los gobiernos que están haciendo tantas cosas, la Unidad de Mujer y Ciencia, que sí que AMIT fue un poco también impulsora ya en la época Fernández de la Vega, bueno, en el gobierno de Zapatero, cuando estaba la ley esa magnífica ley de igualdad que fuimos pioneros en 2007, y luego la ley de la ciencia del 2011, pues siempre se nos ha llamado a MIT como asesoras, y es una cosa de agradecer. La Unidad de Mujer y Ciencia está haciendo un trabajo estupendo y ahí intentamos aportar desde la asociación pues lo que podamos, nuestra experiencia, nuestro trabajo.
ANECA también está haciendo, Mercedes Siles, que también es de AMIT, la directora de ANECA, está haciendo un trabajo fenomenal porque estos sesgos, de alguna forma, estas acciones compensatorias, no nos gusta llamarlas discriminación positiva, no nos gusta llamarlas acciones positivas porque parece que como que te den, pero es que es de justicia pues que estas cosas se tengan en cuenta. Y también la Agencia Estatal de Investigación, también en sus paneles, también ha publicado el Científicas en Cifras, los porcentajes se intentan que sean cada vez más paritarios, más equilibrados. Y ahora, pues eso, todos también hablar un poco de la Comisión de Igualdad, ¿no? de la Unidad de Igualdad de nuestra universidad, de todas las universidades que también hacen un gran trabajo. Entonces, esto es importante, colaborar con las instituciones y con los organismos. Bueno, pues creo que eso era todo lo que quería decir. Y ahora hablamos y ya podemos debatir. Y muchísimas gracias a todas y a todos. Pues muchísimas gracias, Paz, por esta fantástica ponencia. Me encantaría, en realidad, que pudierais hablar cada una de vosotras muchísimo más tiempo, porque tenéis tanto que decir, pero desafortunadamente, perdón, el tiempo que tenemos es el que tenemos. Pues muchísimas gracias y a continuación, Pilar, por favor, a continuación cuando puedas, muchísimas gracias. Gracias. Puedes comenzar, Pilar. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado, pero sobre todo por haber organizado estas magníficas jornadas. Yo voy a hablar un poco de la igualdad en el CSIC, que también es un poco mi historia en el tema de la igualdad. Pero quiero empezar recordando que el pasado 4 de febrero el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que llamaba la atención a los países miembros sobre el problema de los derechos de las mujeres, que se están agravando las desigualdades debido a la pandemia y que hay una amenaza de que se revierta lo que se ha conseguido en el tema de igualdad hasta ahora. Más de 25 años después de la declaración de la UNESCO de Beijing, ninguno de los países de la Unión Europea ha conseguido los objetivos plenamente. Es decir, que estamos todavía en el buen camino, pero estamos en un momento frágil porque, como veis, la pandemia no solo ha agravado la desigualdad a nivel social, sino incluso también en nuestro sector, en el sector de la ciencia, incluso entre los científicos de élite, se ha ampliado la brecha de género. Yo empiezo en el año 2001, que es un poco también cuando surge AMIT, cuando surge todo esto, y el origen de la Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas está en un acto conmemorativo del 8 de marzo, algo que pasó una vez. El Instituto de la Mujer organizó un seminario que se llamaba El papel de las mujeres españolas en la ciencia. Había una exposición en el hall del Consejo, con fotografías de científicas, y asistían bastantes ministras y el presidente del CSIC. Y de una manera espontánea, no nos conocíamos la mayoría de las científicas que estábamos allí como público, protestamos ante unas manifestaciones que se hicieron, y a la salida rodeamos al presidente, que era un físico teórico, Rolf Tarrac, y le dijimos que había discriminación en el CSIC. Él se quedó, dijo que de ninguna manera, un organismo científico que se entraba por mérito, pero reflexionó y organizó un grupo de trabajo y se hicieron las primeras estadísticas desagregadas por sexo de un OPI. Y cuando las vio, se convenció de que sí que había discriminación y planteó la creación de una comisión asesora de la presidencia para el estudio, seguimiento y optimización de la carrera científica de las mujeres. Hubo bastantes dificultades y mucha oposición, pero la voluntad del presidente consiguió que se aprobase por la Junta de Gobierno. Muchas de nosotras estábamos impresionadas por el informe que había publicado el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1999, aceptando que había discriminación en el claustro científico, tanto en dinero como en espacios, como en becarios, como en salarios. Es decir, que
era algo que nos había impresionado. A mí me acuerdo que me impactó. Y luego estaba también el informe ETAN. Es decir, que había, pues, pero hasta entonces no habíamos tenido esa problemática. Estoy hablando del sector de ciencias. Y a partir de que se aprueba la Comisión de Mujeres y Ciencia, estas son las primeras estadísticas que se hicieron, que convencieron al presidente de la discriminación, porque efectivamente éramos menos, como nos decían, pero fijaros que la distribución por categorías, el 73% de las mujeres estaba en la categoría más baja, muchísimo más equilibrado entre los hombres. Las funciones fueron las estadísticas anuales, visibilizar el trabajo de las científicas, pero todo esto era aprendiendo, porque ninguna de las que estaban en la comisión eran expertas en género, y se iba aprendiendo, sobre todo siguiendo las recomendaciones de Europa, que el trabajo que ha hecho la Comisión Europea en igualdad ha sido importantísimo. Y pues un poco lo que ha contado también Paz sobre organizar actos conmemorativos, homenajes. A partir de que cambia la legislación española con la orden ministerial de 2005, cuando se creó la Unidad Mujer y Ciencia del Ministerio y por primera vez se pone encima de la mesa que tiene que haber una presencia equilibrada de ambos sexos en los tribunales y en las comisiones de selección, hay un cambio, evidentemente, luego también con la ley de igualdad. Y bueno, pues las acciones que va haciendo la comisión van también evolucionando, pero todo un poco contracorrientes. Solo el pedir que las memorias de los institutos llevasen las estadísticas desagregadas, ya es que eso era más trabajo. Entonces no veían la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, adoptamos unas recomendaciones para utilizar un lenguaje no sexista. Y bueno, escribieron a la vicepresidencia, directores de instituto, hasta becarios, diciendo que qué tonterías, se perdía el tiempo. Es decir, que todo ha sido un poco, cambiando el clima, eso sí, cambiando un poco la percepción de lo que podía ser, porque el trabajo de igualdad es un trabajo que repercute en la excelencia científica, pero eso a primera vista no se veía. Luego se ha empezado a colaborar también con la Comisión de Igualdad. A partir del 2011 tenemos un distintivo de igualdad que premia a los mejores institutos, ya vamos por la tercera convocatoria. Se han adecuado los protocolos de actuación y prevención del acoso de la Administración General del Estado al Consejo, y bueno, con la Comisión de Igualdad se elaboran los planes de igualdad y los diagnósticos. Esta es la evolución, no se ve muy, pero vamos, que se nota. Fijaros, desde 1993 a 2002 casi es inamovible. Y luego lo que hay que decir también, que aparte de las acciones y de la comisión y de lo que fue importantísimo, fue el aumento de la oferta pública de empleo. Subió mucho la tasa de éxito de las mujeres. Si vemos la evolución en el total de la plantilla científica, pues desde 2009 estamos en un 6%, las profesoras de investigación, casi no varía, porque no hay prácticamente plazas de promoción tampoco. Y si se cierra un poco la gráfica tijera, que se va cerrando, estamos en un 26,5, es porque también los profesores de investigación, que son más añosos, están empezando a jubilar. Pero lo que realmente es preocupante de la evolución es que lo que era una gráfica tijera, como veis, que se cortaba en el doctorado, ahora se está convirtiendo en una pinza. Cada vez hay menos proporción de mujeres entre los contratos predoctorales, quizá relacionado con esta curva que también ha presentado Paz, de que está descendiendo la matriculación en las carreras científicas. Eso tiene que ser muy preocupante para todos, porque la edad media del personal investigador es de 55 años. Imaginaros el Ballet Nacional con una edad media de este tipo, por muy buenos que sean. Es que los científicos titulares tienen una edad media de 51 años. Es una edad altísima para un organismo de investigación. También se ha conseguido bajar el índice de techo de cristal de 2,33 que teníamos en 2002 a 1,35 en 2019, aunque, como sabéis, por la brecha horizontal, pues hay áreas con un techo muy alto. Y también la visibilidad de las mujeres, como apuntaba Paz, ha sido muy importante el luchar para que se tuviesen en cuenta los nombres de mujeres.
las mujeres eran inexistentes en los premios científicos. De hecho, el premio L'Oréal UNESCO surgió por eso, que era solo para mujeres, porque no entraban en ninguno de los premios científicos. Ahora ya en el Consejo estamos en el mismo porcentaje, incluso un poco superior, somos un 35,6, un 36%, y ya en el 2018 hubo un 36,9% de los premios fueron a mujeres. Y pongo esta foto porque fue muy importante que el premio nacional pues lo obtuvieron estas 3 mujeres jóvenes y del Consejo. La ley de la ciencia fue la que ya teníamos una comisión que habíamos pedido, la Comisión de Mujeres y Ciencia pidió ya, cuando conocimos el borrador de la ley de la ciencia, que tenía que haber planes de igualdad, y unos 5 o 6 años después se consiguió que en la intranet apareciese ya un apartado de igualdad en el que están todos los documentos que se tienen, los planes de igualdad, los diagnósticos con todas las cifras, con todas las estadísticas desagregadas para todo el personal del Consejo. Hay una guía de conciliación y se han conseguido diferentes medidas, como por ejemplo que la licencia de maternidad no se considere como una baja por enfermedad. Hay una valoración de la formación en materia de igualdad en los concursos de méritos. También en el plan de formación oferta formación en igualdad, y estamos detrás de tener una especialista en igualdad de género que apoye a las dos comisiones. Si vamos a las cifras de todo el personal, tenemos lo mismo que la tijera. Cuanto más precaria es el trabajo, más mujeres hay. Cuando vamos a los funcionarios, pues predominan los hombres. Y cuando hacemos la evolución del personal por la actividad desarrollada, pasa lo mismo. Según vamos subiendo de escala, pues la participación de las mujeres es menor. Y ahora quiero terminar haciendo un homenaje y un recuerdo, porque aunque he dicho que las primeras estadísticas desagregadas de un OPI español fueron en 2001, la realidad es que en 1982, Concepción Yaguno, profesora de investigación del Instituto de Fermentaciones, que es del área de alimentos, que es en la que mejor están situadas las mujeres en el CSIC, era entonces vicesecretaria general, y escribió en esta revista, en Apuntes para una política científica, este artículo, el banco de datos del CSIC, en el que ya hace unas estadísticas desagregadas y de una manera reivindicativa. Fijaos que habla de que hay solo 8 mujeres directoras en todo el CSIC, 6 son institutos en el ámbito de humanidades. También dice que de los 94 varones que son consejeros de número, solo ha habido una mujer, y de los 165 consejeros de honor, ninguna. Y lo explicita. Hace estas estadísticas desagregadas. Fijaros que había un 8% de mujeres en profesores de investigación, 23% en investigadores y un 29% colaboradoras. De estas 18 mujeres profesoras de investigación, 5 lo eran en el área de la biomedicina. También, pero fijaros la edad. O sea, nos ha costado 42 años pasar de un 8% a un 26% que estamos ahora, pero a costa también de que, fijaros, la edad de los colaboradores entonces, que eran los científicos titulares, era de 39 años y ahora estamos en 51. Y estas son las estadísticas que hace para los otros estamentos, y como veis, exactamente como pasa ahora, aumenta muchísimo el porcentaje de mujeres en las categorías de ayudantes, que era lo que se llamaba personal auxiliar, personal administrativo, un 51% de mujeres, y en el personal laboral un 45% de mujeres. Es decir, que hemos avanzado mucho desde entonces, en 40 años, porque ahora tenemos ese documento que nos da un punto de partida, pero realmente esta diapositiva me gusta mucho porque es cierto que la igualdad es como conducir en una colina. No puedes levantar el pie del acelerador porque es todo muy frágil. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar. Fantástica, de verdad. Muy bien, gracias, gracias. Otra vez vuelvo a insistir en lo mismo. Ojalá ellos pudiéramos escuchar porque más tiempo y
A ver si la próxima vez que organicemos algo así hacemos las ponencias mucho más elásticas. Muchísimas gracias y pasamos a nuestra última ponente para luego seguir al debate. Silvia va a compartir, yo creo que vas a compartir tu ordenador quizás en esta ocasión, creo, ¿no? Eso voy a intentar, a ver si me deja. Estupendo. A ver, comprobemos que todo funciona. A ver si consigo que ponga esta ventana, que no, que me desaparece. Bueno, pues pondremos esta ventana y compartir el audio y ya está. Vale, perfecto. Muy bien. Gracias. Pues nada. Muy buenas, ya casi tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí compartiendo con grandes mujeres esta mesa. Gracias a este proyecto tan fantástico. Me lo acerco más. Vale. Gracias a este proyecto tan fantástico, de verdad que tenéis unas actividades increíbles. Y yo os quería hablar de una de las actividades, de los proyectos que llevamos, como no sé si recordaréis de mi presentación, soy la directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género que he firmado desde el año pasado con la Generalitat Valenciana, además de ser la coordinadora del proyecto Girls for STEM. Y bueno, son muchas las actividades que hacemos en esta línea, también para visibilizar mujeres. Pero en el caso concreto de la cátedra, quería hablaros un poco del contexto desde mi punto de vista atípico en el que surge, ¿no? Porque hay muchas iniciativas que surgen desde las universidades, incluso desde el ámbito privado, pero no estamos acostumbrados y acostumbradas a que sea la propia administración quien dé el primer paso, y en este caso creo que debemos reconocérselo. Y es que dentro de lo que es el Observatorio de Brecha Digital de la Comunidad Valenciana, esto que está tan de moda ahora de que tengamos expertos y expertas, bueno, pues por suerte decidieron que las universidades públicas eran el mejor sitio donde ir a buscar ese apoyo de personas expertas en la materia. En este sentido, la Generalitat, a través de la Consellería de Innovación, Ciencia, Universidades y Sociedad Digital, firma una serie de cátedras con cada una de las 5 universidades públicas valencianas. Cada una de estas cátedras enfocadas en un aspecto concreto de la brecha digital. Y a la Universidad de Valencia le corresponde la brecha digital de género, y en esa cátedra es donde bueno, pues, soy yo la directora de la misma. Pero no soy la única persona en la cátedra, ¿de acuerdo? Hoy me ha tocado venir aquí, somos un equipo, bueno, pues yo creo que ya bastante grande, con las últimas incorporaciones de este año, muy interdisciplinar, de personas de muy diferentes ámbitos y experiencias, desde las STEM hasta también sociología, psicología, y bueno, queremos dar un enfoque lo más amplio posible. Pero además nuestra labor está basada en importantes pilares más allá de la Dirección General de la Lucha contra la Brecha Digital, que es nuestro apoyo dentro de la Consellería. Dentro de la propia universidad contamos con 2 grandes vicerrectorados de apoyo, tanto el Vicerrectorado de Innovación y Transferencia como el de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, y además de la colaboración muy estrecha con la Unidad de Igualdad a través del Observatorio de Igualdad de la propia Universidad de Valencia. Y si he dicho que es una cátedra de brecha digital de género, pues me gustaría, en primer lugar, decir o intentar definir en qué consiste la brecha digital de género, que yo creo que la mayoría de quienes estamos aquí lo tenemos claro, pero es la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación. Generalmente, dentro de esta brecha digital, se hablan de 3 niveles distintos. Un nivel de acceso a las propias tecnologías, un nivel de formación en estas competencias
y un nivel ya más avanzado, donde estaríamos hablando del uso de estas tecnologías para nuestro trabajo, para nuestro empleo. En este ámbito, el objetivo concreto de la cátedra es, por un lado, analizar cuál es la situación actual de brecha de género dentro de la Comunidad Valenciana y ponerla en relación pues, con el resto del país y con todo su contexto. Y para ello, pues anualmente lo que nos dedicamos es a hacer una radiografía, ¿no? A definir instrumentos de diagnóstico y análisis de cuál es esa situación. En base a esos estudios diagnósticos elaboramos propuestas y recomendaciones que ofrecemos a la Consellería para ayudar a cerrar esta brecha digital. Y, por supuesto, siempre haciendo partícipe a toda la sociedad del conocimiento general. El objetivo último es, por tanto, pues cerrar la brecha digital de género en todos sus niveles, esos 3 niveles que hablaba antes, ¿no? Esto es el estudio que hicimos este primer año, basado en datos ya existentes, que lo que miramos es tanto la radiografía actual como su evolución en los últimos 10 años, ¿no? Y cómo ha cambiado. Y lo que nos hemos centrado es en analizar, por un lado, los 2 primeros niveles, también el tercero, por supuesto, pero sobre todo queríamos saber cómo esa brecha de acceso y esa brecha de uso en la población general acaba generando unas brechas, lo que hemos denominado una brecha de inclusión. Y es que al final, yo creo que todas y todos somos conscientes de, en plena pandemia, lo que supuso no tener acceso a un ordenador, desde los niños y niñas que no podían recibir las clases a las personas que no podían solicitar una cita médica porque nadie te cogía el teléfono. Por desgracia, no se trata de darle únicamente un uso lúdico a la tecnología, sino que forma parte de nuestro día a día y no poder utilizarla supone nuevas barreras para aquellas personas que no tienen estas competencias, ¿no? Entonces, bueno, comentaros algunos de los resultados de este estudio y porque nos han llamado poderosamente la atención. Muchas veces se habla de que, bueno, la brecha de acceso ya se ha cerrado, ¿no? Y lamentablemente esto no es así. En primer lugar, si miramos los números en general, el 20% de los hogares actuales en la Comunidad Valenciana no tienen ningún tipo de ordenador. Pero si empezamos a mirar esos datos disgregados y nos fijamos en función de los ingresos de la familia que estamos hablando, y nos a familias con unos ingresos bajos, hablamos de menos de 900 euros, nos encontramos que cerca del 50% de esas familias no tienen un ordenador. Entonces no estamos hablando de algo residual, no estamos hablando de algo anecdótico, sino que es algo añadido a una situación ya inherente de desigualdad social, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles, es donde empezamos a ver las diferencias en cuanto a hombres y mujeres. Evidentemente, si estamos hablando de tener un dispositivo en casa, lo tiene toda la familia, tanto si se trata de una mujer como de un hombre. Ese primer acceso es complicado ver cómo tenemos la brecha. Pero si empezamos a ver cómo tenemos ese uso, empezamos a ver las diferentes barreras que se añaden a la situación ya de por sí compleja de la mujer, ¿no? Y en esos datos nos encontramos que si unimos el ser mujer a tener ingresos bajos o a tener bajos niveles de estudio, pues aparece una brecha digital de género muy significativa. Lo mismo ocurre cuando nos vamos dijéramos, a un nivel tecnológico un poquito superior, al siguiente escalón, cuando hablamos de un acceso esporádico a Internet. En ese caso, hablamos de que la brecha se vuelve a abrir, desfavorable a las mujeres, evidentemente, cuando no tienen estudios o tienen estudios muy básicos de primaria, cuando tienen salarios muy bajos o cuando tienen una situación
dijéramos que no es ni siquiera en el paro, sino otra situación, pues que tienen que estar en casa, cuidando de su familia y demás. Es decir, cuanto mayor es la dependencia de estas mujeres, más brecha hay y menos posibilidades tienen tanto de acceder como de utilizar la tecnología. Si hablamos a un nivel de formación, bueno, creo que algunos de los datos han salido ya durante las diferentes charlas. No llegamos al 30% de estudiantado que hay en las titulaciones tecnológicas. Si hablamos de ingeniería, no llegamos al 20%, y eso es en general, porque hay diferentes titulaciones que están mucho peor. Por ejemplo, en el caso de la titulación de ingeniería informática o informática en general, como estudié yo, pues tenemos muy pocas mujeres. De media estamos alrededor del 12% de mujeres, y lo peor es que es una situación que muchas veces se tiende a pensar que se arreglará sola, y de eso nada. Lamentablemente ha ido empeorando con el paso de los años. Hace 30 años, cuando hablábamos, pues allá por los años 80, éramos un 30% de mujeres en informática. Dicen que el hecho de añadirle delante esa coletilla de ingeniería todavía supuso una merma mayor en el número de mujeres que se decidían por estas vocaciones. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues que al final tendremos menos mujeres dedicadas a este tipo de empleo. Y creo que ya se ha comentado también hoy la importancia de que todas participemos en todos los sectores. ¿Y esto ocurre así? Pues no, no ocurre así. Lamentablemente, a nivel europeo, pues en los puestos tecnológicos estamos hablando de un 30% de mujeres, pero si hacemos una radiografía de la situación actual en España, estos son datos, los últimos que hay disponibles del INS, del porcentaje de mujeres que tenemos trabajando en puestos relacionados directamente con la tecnología, en puestos TIC. ¿Y qué nos encontramos? Pues que en 2019 cerca del 60% de las empresas españolas no tenía contratada absolutamente a ninguna mujer. No es que hubieran pocas, es que no había ninguna. Y además, si nos fijamos, este dato ha empeorado respecto al dato de 2018, que estaban más próximos al 50%. Sí que es verdad que parece como que se ha polarizado un poco más, es decir, si contamos las empresas que tienen como mínimo un 25%, vemos que ha crecido un poco en los últimos años. Con lo cual, en las que tienen poquitas es lo que se ha reducido. Creo que es una situación muy a tener en cuenta para trabajar y poder solucionar, ¿no? Porque el futuro pues tiene que ser del 100% de la población. Todo esto que os comentaba, pues lo comentaremos en las jornadas que organizamos anualmente, y aquí pone 25 de marzo y esta mañana me han confirmado que finalmente tendremos un cambio de fecha. Nada, cuestiones de agenda de la consellera, de la rectora, y queremos que esta charla que pone aquí sea de la secretaria de Estado para la digitalización e inteligencia artificial, Carmen Artigas, y parece que no hemos conseguido cuadrar agendas para el 25, pero en el mes de abril sí que la realizaremos. Así que os invito a todos y a todas a que cuando realmente ocurra en el mes de abril os animéis a estar. Y para terminar ya, quería contaros otro de los elementos que hacemos en la cátedra, y ha sido este spot que tenemos diferentes biografías. Queremos siempre dar un enfoque muy positivo, no queremos centrarnos en los problemas de la brecha, sino buscar soluciones. Y en esa línea hemos elaborado una serie de vídeos de mujeres en diferentes situaciones, pues unas adolescentes, una mujer del sector TIC y una mujer más adulta, todas dando ejemplo de que todas podemos acceder a la tecnología. Y si me lo permitís, como es muy cortito, lo que no se oye. Es el enlace, ¿verdad? Ah, vale.
Ah, claro, porque para eso tendría que compartir yo mi audio y la liaremos. ¿Hay algún problema con el audio, imagino, en el vídeo? Sí. Estamos en ello, estamos tratando de repararlo. Ah, estupendo, gracias. Per a treballar, per a crear, per a divertir-nos. La tecnologia està present en el nostre dia a dia. Que ningú ens diga que la tecnologia no és per a nosaltres. Mejora la brecha digital de gènere. He prometido que era corto, ¿eh? Es un spot de televisión y son 20 segundos. Y nada, daros de nuevo las gracias. Si alguien quiere contactar con la cátedra, ahí tenéis la web, el correo electrónico, las redes sociales y el canal de YouTube, donde se pueden ver los vídeos completos de estas mujeres y chicas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Silvia, gracias. Gracias también por el vídeo, por este final tan animado. Bien, ahora, tras finalizar todas nuestras ponentes, animo al público virtual y al público presencial a preguntar bien por el chat, bien usando también, podéis levantar la mano, imagino, en la aplicación, en esta aplicación, para comenzar un debate con nuestras ponentes. ¿Algunas preguntas? Hay una pregunta en la sala. Sí, yo quería preguntar si la Consellería tiene programas de educación para padres en materia de igualdad. Pues lamento no ser de mucha ayuda en ese sentido. Sí las hay, pero no dependen de lo que es de nuestra cátedra y de nuestra consellería, ¿de acuerdo? Sí las hay. Nosotros, por ejemplo, en otro ámbito, que es en el de Girls for STEM, sí que tenemos actividades dirigidas al profesorado y a las familias. Pues por ahí sí, pero los programas, y sí que es verdad que es un programa que cuenta con el apoyo de la Consellería, pero el observatorio lo que hace es, pues eso, consultarnos como expertas y expertos a la cátedra para dar ese informe y esas recomendaciones. Cómo lo plasma efectivamente es un poco una labor de ellos. Este año, por ejemplo, lo que haremos, porque sí que es verdad que a mí lo de solo estudiar la situación se me queda corto y yo quiero cambiar las cosas, y en el equipo estamos todas un poco en la misma línea. Por ejemplo, tendremos una serie de editatonas para confeccionar biografías de mujeres y bueno, mezclar ese punto, ¿no? De dar visibilidad a las mujeres que conseguiremos creando las biografías y al mismo tiempo haciendo formación tanto para chicas de secundaria como para personas más mayores, porque generalmente el problema con la tecnología es esa falta de dar el primer paso, ¿no? Perder el miedo es lo que hace falta para que consideremos que somos capaces de hacerlo, y es un poco hacerles que rompan ese miedo, ¿no? Hay una pregunta más en la sala. Perdona, Olga. Fenomenal, fenomenal, muy bien. Hola, en primer lugar, daros la enhorabuena a las 4 porque han sido charlas realmente excepcionales. Yo me quedo con un sentimiento como agridulce. Agridulce en el sentido de que veo que se ha progresado muchísimo si miramos el camino que se ha recorrido, pero también que queda mucho por hacer, ¿no? Y sobre todo me da mucha tristeza ver que está habiendo una especie de retroceso en los ingresos a las carreras científico-técnicas. Habéis apuntado ya algunas causas. Yo me preguntaba si igual la crisis está tan fuerte que hemos vivido a partir de 2008, 2015 ha tenido algo que ver, o si habéis conseguido analizar cuáles son esas causas para que de un modo u otro podamos tomar acciones, ¿no? o distintas estrategias para solucionar esto. No sé quién contestamos. ¿Quieres que te conteste yo?
Sí, bueno, tienes toda la razón. Es que es eso, no es que no hemos avanzado, es que vamos retrocediendo y eso es imperdonable. Y hay como testigo de la Facultad de Física, ¿no? Y prácticamente eso pasa en todas las facultades de física. O sea, hace unos años era 1 de cada 3 éramos mujeres y ahora pues eso es, a veces es que estamos perdiendo. Entonces hay una correlación de números clausus, o sea, carreras muy exitosas. O sea, está pasando un poco como en los países del norte, ¿no? Que parece que tienes ahí que son adalides de la igualdad, pero al final en cuestión de las que estamos en carreras como física o las STEM, pues prácticamente son menores que en otros países como Italia o sea, y aquí España. Entonces es eso, o sea, al final en matemáticas se ha notado mucho que ahora bueno, con todas las TICs, como ha dicho Silvia, la inteligencia artificial, que parece que nuestro jefe o nuestra jefa será un algoritmo informático, todas estas cosas al final atraen, ese éxito atrae, o sea, por alguna razón lo copan más está como más interpretado en términos masculinos, ¿no? En términos agénticos de la competitividad, y ellas huyen de ese, ¿sabes? Sabes que tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces esos éxitos, esa meritocracia, eso va en contra de las mujeres. Entonces sí que es cierto que en matemáticas eso que lo tienes clarísimo, que cuando se dedicaba más a la docencia, ¿no? Más a una cosa más, de hecho, era 50-50 y ahora llevamos unos años en los que la nota de corte ha subido, igual que en física. En física es tremendo, o sea, la nota de corte, y ahora encima hemos puesto el doble grado en física y matemáticas y en física y química. Entonces, en el doble grado de física y matemáticas hay muchas menos mujeres todavía. Entonces, ellas es que no se sienten, también tienen que tener como un ambiente adecuado. Y yo lo noto como, bueno, he sido vicedecana de estudios y os podéis imaginar que es que el grupo de castellano y el grupo de valenciano, fíjate que prácticamente eran los dos iguales, pues empiezan en primero con más o menos 20 a 25% de estudiantes mujeres, y en segundo ya empiezan a migrar y en tercero la mitad de chicas está en el grupo de valenciano. Fíjate, tenemos que interpretar estas cosas, es decir, no sé, hay una desafección por parte de la que no pasaba en nuestra época. Se están polarizando, ellas quieren ir con ellas y ellos quieren ir con ellos. O sea, algo mal debemos estar haciendo, pero sí que es ahí la sociología tiene que entrar con la física o no sé, pero algo tenemos que hacer. A mí me gustaría... Zulema, sí, por favor, interviene. Sí. Es que no sé si había alguien que estaba hablando en la mesa. A mí me gustaría complementar, lo dicho, nosotros en el estudio de situación de jóvenes investigadores sí que hacíamos un análisis y lo estamos reflexionando internamente porque yo creo que nos preocupa a todas. Una de las... O sea, hay dos temas por los que las niñas desde pequeñas, y yo creo que es muy importante incidir en el mensaje de Encina, que no hay que ir a secundaria, sino que hay que ir antes, que las niñas desde pequeñas ya o no se dedican, o sea, no le tienen interés por estos ámbitos, ¿no? Además de STEM, o porque no pueden, o porque creen que no pueden, o porque no quieren. Entonces, porque no pueden es porque si ya desde los 5 años las niñas se creen menos capaces de ser buenas, y son muy buenas, pero se creen menos capaces de destacar en áreas como matemáticas, ¿no? En estudios. ¿Y qué pasa? Que hay estudios que nos dicen que las excelentes, las de muy buenas notas, son las que sí se animan, las que saben que pueden, pero hay menos niñas con notas normales que niños con notas medianas que se crean que pueden. Eso por un lado. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un refuerzo. Yo imagino que lo sabéis, pero hay una probabilidad más elevada de identificar altas capacidades en clase con los niños que con las niñas, porque hay un sesgo de género importantísimo. Las niñas se adaptan, si tienen altas capacidades, se adaptan mejor al aula, y los niños con altas capacidades, como hay una cierta tendencia a una hiperactividad, a dificultades de conducta, como que lo identifican, y luego está el sesgo del profesorado también. Entonces, ahí hay un poder que hay que trabajar. Os hablo de edad muy temprana. Y luego es porque no quieren, porque no les interesa. Y ahí creo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, los estereotipos de género, la mochila rosa que sigue ahí, para la ciencia y para todo, sigue ahí la ética del cuidado. Y entonces, mientras quedamos desmontando esa ética del cuidado y hacemos que la ética del logro sea de todos y todas y la ética del cuidado sea de todos y todas desde época muy temprana, yo creo que hay que acercar la ciencia a las aulas y hay que desmitificar que la ciencia son los y las grandes, porque no todos y todas van a ser premios Nobel, sino que hay una ciencia
de utilidad social. Y ahí tenemos, yo creo que un nicho muy importante, porque hay estudios que nos dicen que una mujer no quiere el poder por el hecho de tener poder, sino para cambiar las cosas. Entonces, si podemos enganchar ahí y explicar la utilidad social que tiene todo aquello que se hace y que se investiga, las innovaciones, las nuevas tecnologías, todo, yo creo que podemos tener un nicho ahí, o sea, un enganche muy interesante que pueda acercar a muchas chicas. Mientras tanto, paralelamente romperemos estereotipos, pero como eso ya sabemos que no es fácil porque son siglos de historia, pues yo creo que es otro tema que podemos trabajar y es acercar la ciencia al día a día, todo lo que nos rodea es ciencia, todo lo que nos rodea es innovación y además poner esa vertiente social que a muchas nos engancha o a la mayoría nos engancha, ¿no? Que es el impacto indirecto y directo que tiene todo eso que es ciencia, todo eso que es innovación, ¿no? Alrededor nuestro. Y yo ahí lo dejo por si queréis alguna más aportar. Muchísimas gracias. Creo que Silvia quería intervenir también, ¿verdad? Silvia, por favor. Sí, yo quería también, bueno, Filema ha dicho algunas de las cosas que yo quería comentar también, pero es que creo que es muy importante tener en cuenta que uno de los mayores aspectos que influyen es el propio autoconcepto de las niñas. Y es que, bueno, pues todos los estudios, no sé si conocéis el que hay de la revista Science, que habla de que las niñas a partir de los 6 años no se consideran muy inteligentes, ¿no? El problema no es que les pase nada a los 6 años, es que todos esos estereotipos que han ido sufriendo, eso que comentaba Alicia sobre que las niñas somos muy aplicadas y los niños son los inteligentes, pues les acaba calando, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en esa línea. Yo creo que hace falta dar muchísimos referentes y no podemos hacer solamente que esos referentes sean de grandes mujeres. Indudablemente faltan muchas mujeres en los libros de texto, pero los ejemplos que les demos no pueden ser Marie Curie. Porque si tenemos el problema de que no se consideran muy inteligentes, ¿qué pasa si de ejemplo les ponemos a Marie Curie? Pues que dicen, no, hombre, sí, claro, ella pudo, pero yo no voy a poder porque yo no soy tan extraordinaria, ¿no? Yo no soy tan inteligente y esto no es para mí. Por eso huyen de esas áreas, ¿no? Aquellas que están consideradas como muy difíciles, como ellas no se consideran muy inteligentes, no es un mundo para ellas. Entonces necesitamos referentes muy de proximidad, referentes de mujeres más normales que vean que es un empleo como otro cualquiera, porque además en el caso, por ejemplo, de las ingenierías, la tecnología, realmente no se saben, ni los chicos ni las chicas saben a qué nos dedicamos en el día a día, ¿no? Para matemáticas o física lo relacionan siempre con el profesorado, más allá de eso no saben, pero es que de informática, pues que están con ordenadores todo el día delante y no hacen otra cosa. Y hay un impacto social muy grande que yo creo que deberían de conocer. Es verdad que hay que acabar con los estereotipos y, como decía Zulema, es algo muy lento, pero necesitan saber que también se puede cambiar la sociedad desde la ingeniería, porque es que además, si nos vamos a la situación reciente, ¿qué vemos? Pues que los problemas que nos ha traído la COVID se han solucionado desde la ciencia y desde la ingeniería y la tecnología. Y hay que enseñarles y hay que mostrarles, no hay que arreglar nada en ellas, no les pasa nada, lo único que bastaría es que no las estropeáramos, ¿de acuerdo? Pero hay que enseñarles que desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, se puede generar un impacto social importante, ¿no? Es lo que, por eso eligen medicina, por eso eligen enfermería, por eso eligen los cuidados, y es que se les cría de esa manera, ¿no? Entonces, claro, pues eligen por ahí. Entonces, pues está muy bien, hemos de cambiar los estereotipos, no les hemos de dar solo las muñecas a las niñas, pero hay que enseñarles que si lo que quieren es un fin social, también se puede conseguir desde estas áreas, ¿no? Y para eso lo mejor son los referentes, visibilizar referentes de mujeres y nada, creo que eso es todo. Gracias. Creo que Pilar López Sánchez también quería intervenir. Pilar, por favor, cuando desees. Bueno, vamos, es un poco seguir en la línea que ha iniciado también Zulema y que ha seguido ahora Silvia. Yo creo que sí que
todo lo que habéis dicho es cierto, las niñas, y bueno, el estudio ese de los estereotipos de género entre los 5 y los 6 años es muy interesante, pero las niñas realmente cuando se han hecho, o sea, quieren ayudar, eso es cierto. Y yo creo que hay que cambiar la enseñanza de la ciencia, porque, vamos a ver, la ciencia en España, la física y la química, entra muy tarde. Los niños tienen una curiosidad, cuando tienen 4 o 5 años, es impresionante lo que les gusta, saber por qué. Y si les enseñas que la física, cuando entras en un hospital, todas las técnicas que tienen son física, los rayos X, ingeniería, y entonces eso ellos no lo saben, las niñas no lo deben saber. Los niños tienen además un componente. Ayer tuve una charla para una escuela de ingenieros para celebrar el 8 y hubo una cosa que me gustó mucho. Hubo una chica que me contó que el año pasado están en tercero, y el año pasado les hicieron una encuesta y una de las preguntas era ¿cuánto esperas ganar al acabar? Y cuando salieron los resultados de la encuesta, me dijo ella, dice, oye, es que ni nos valoramos porque nosotras pensábamos ganar como 7.000, 8.000 euros menos que lo que pusieron los chicos. Y claro, cuando digo, pues sí, es que estamos, de alguna manera es verdad que estamos educadas también como con menos competencia, somos menos competitivas, ¿no? Entonces, quizá tú ves en un instituto de estos de alto rendimiento y todos tienen unas notas muy altas. Casi todos los chicos van a ingenierías, mientras que las chicas van a medicina, y son exactamente igual de alta, o sea, que hay una cosa que tenemos que cambiar, pero también yo creo que hay que cambiar las enseñanzas y empezar antes a enseñar ciencias, porque si no, pues cuando ya llegan ya sí que tienen el estereotipo formado. Entonces ya sí que, además, bueno, en los últimos estudios que he visto yo de las matrículas, las únicas que no bajan son las de ciencias de la salud y las de gestión de empresas y todo eso. Todas las otras están bajando, tanto hombres y mujeres. Es decir, que sí que tenemos un problema ahí. Sí, sí, sí. De hecho, Berta quería también contribuir. Berta, por favor, cuando desee. Si me permitís, al hilo de lo que está comentando Pilar, quiero hacer un comentario un poco rompedor, porque he estado precisamente hace poco tiempo en una tertulia con un músico que me comentaba justamente lo contrario. Claro, ellos, la parte más de humanidades, pues lo ven desde otra perspectiva y están muy preocupados porque temas como la música, por ejemplo, pues no se valoran suficiente en la enseñanza, ¿no? Y entonces él decía que, por ejemplo, la música es algo que los niños llevan dentro de ellos. El niño empieza gritando, luego empieza a cantar, luego... y toda esa afición, digamos, primera, pues es un poco como suprimida en la enseñanza y hace que piensen que eso no es interesante, que lo que hay que hacer es estudiar nuevas tecnologías. O sea, justo el discurso contrario al que estamos comentando aquí, ¿no? Y esta persona se llama Zapata Tenor, lo habréis conocido a lo mejor alguna de vosotras, pues hablaba de que hay un momento, según él, para cada cosa, y a lo mejor habría que impulsar en los primeros años las humanidades, aprovechando esa intuición natural que tenemos el ser humano, pues por la música, por contar cuentos, por cosas de esas que le gustan a los niños en realidad, y empezar esa otra enseñanza un poco más hacia la tecnología un poco más tarde. ¿Qué opináis de esta, sobre todo tú, Pilar, que estás hablando precisamente, estoy hablando ahora de hombres y mujeres, no sin distinción de sexo? Bueno, yo lo que he leído, tampoco soy experta en lo que sí que he leído, y por ejemplo en Estados Unidos cambió mucho cuando los rusos pusieron el satélite en órbita. En Estados Unidos hubo un cataclismo que les habían adelantado, y bueno, estaba Feynman entre los que también abogaron porque se empezase a enseñar ciencia mucho antes, para que los niños... Y yo sí que, en el Consejo hay un proyecto que se llama el CSIC en la escuela,
y he visto cómo reaccionan niños de 3 y 4 años, por ejemplo, con virutas, y ven las líneas del campo magnético y preguntan, y el campo magnético terrestre. O sea, en ese momento todos, ellas y ellos, se preguntan y tienen interés en eso. Es algo que les interesa, quizá desde una manera lúdica, pero que les interesa. Y cuando tienen a lo mejor 12 o 13 años, pues como muy bien ha dicho Zulema, ya tienen un estereotipo, ya piensan, de hecho dan distinto, pues si el mismo examen le llamas dibujo que si le llamas geometría, ya las niñas están más seguras cuando es dibujo. Es decir, que yo sí creo que, bueno, con toda la importancia que tiene la música y que se les podrá dar a la vez cuando son pequeños, yo creo que la ciencia también tiene que entrar desde pequeñitos. Vamos, es mi opinión, mi humilde opinión, no sé más. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Berta. También Silvia quiere añadir algo, creo, en este momento. Silvia, por favor, cuando desees. Sí, yo coincido con lo que dice Pilar. Es decir, no se trata de elegir. Yo, desde mi punto de vista, cuando empiezan los primeros cursos en el colegio, lo que deberían de recibir es una formación eminentemente práctica. Y eso incluye la música, incluye, por supuesto, la ciencia y la tecnología. Creo que no deberían de ser excluyentes. No podemos decir que tenemos que quitar la ciencia. Tienen que conocerla desde que son muy pequeñas y muy pequeños, porque si ahora mismo no saben y no tienen referentes y encima lo quitamos y esperamos a que sean más mayores, todavía será peor. Nosotros, por ejemplo, con Girls for STEM lo que hacemos es llevar esos referentes a las aulas, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto curiosas después de analizar los resultados, de que los chicos y chicas conozcan a mujeres que trabajamos en estas áreas, les hacemos algunos estudios, hacemos algunos cuestionarios y en esos, por ejemplo, hemos visto lo que os decía, que la percepción que tienen ellos y la percepción que tienen ellas de sus propias capacidades son muy diferentes de las que percibe su profesorado y sus propias familias. Los chicos se consideran por encima de lo que les considera tanto su familia como su profesorado, mientras que las chicas, sobre todo cuando hablamos de matemáticas, de ciencias, se consideran por debajo de lo que su profesorado y sus propias familias piensan de ellas, ¿no? Entonces, es muy importante que disfruten con esto. Y yo creo que pueden disfrutar con el arte, pueden disfrutar con la música y, por supuestísimo, se puede disfrutar con la ciencia, que creo que es fundamental, y que no vean las mates, la ciencia y todo esto como algo impuesto, sino que lo disfruten y lo hagan de una manera más lúdica, ¿no? Sí, creo que efectivamente eso es el truco, que es que intentar que sea tan lúdico, por decirlo de alguna manera, como pueden ser otras aficiones más humanísticas, ¿no? Es quizá ahí donde tenemos que pelear. Enrique creo que quería contribuir o participar. Enrique soy yo. Es que tengo el ordenador de Enrique. Perdona. Es respecto al comentario que en el chat que ha puesto Carmen Ocal, que yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ella dice que cuidado con esta utilidad social, ¿no?, que estamos diciendo, porque muchas veces refuerza ese servicio social. Y yo creo que también muchas veces no tenemos que poner el ojo en las niñas. Bueno, está bien que hay que poner el ojo en las niñas, pero oye, también hay que poner el ojo en los niños. Es decir, los niños también tienen una serie de deficiencias, o les hacemos una serie de unos comportamientos, una falta afectivo-emocional, ¿no? Dos niños pequeños que van de la mano, ¡ay, no vayas de la mano! Es decir, y esas carencias muchas veces, el poner los cuidados también ahora tan en la pandemia que hemos visto, oye, pues es que nos tenemos que cuidar, es que el bienestar, eso es lo más importante. Entonces, fomentar esa doble. Es verdad que nosotras hemos salido del entorno doméstico a la parte profesional, pero es que el contrario no ha pasado. Es decir, los cuidados los seguimos asumiendo las mujeres, los cuidados de criaturas y de mayores. Entonces, o sea, vale, pongamos el foco en ellas, pero también pongamos el foco en ellos. Es decir, cambiemos también a los niños. Entonces, de esa forma, pues estará todo mejor. Es mi
Porque al final es que estas cosas de mujeres a mí me da la sensación de que, ¿no? Parece que, oye, las mujeres no estamos infrarrepresentadas. Ay, pues es problema de las mujeres. No, señor, no es el problema de las mujeres, que parece que estemos nosotras. Estos temas que al final estamos siempre nosotras participando. Las cosas de mujeres, esto es una cuestión de igualdad y es de toda la sociedad. Efectivamente. Zulema, creo que también quiere volver a intervenir. Zulema, por favor, adelante. Sí, yo recojo algunas de las ideas que habéis comentado para compartir un ejemplo personal. Cuando yo me fui a Lituania, donde está la Agencia Europea de Igualdad de Género, pues me fui con los niños pequeños y el primero, o sea, el mayor, empezó infantil. Y me llamó la atención que la forma de trabajar en el colegio, quizá eran menos alumnos, era un colegio internacional, pero vamos, ya con niños lituanos, allí lo que fomentaban era que fueran únicos. En vez de homogeneizar y que todos los niños adquirieran los mismos niveles de conocimiento, le daban muchísima importancia a lo que yo creo que hay detrás de todo esto, que es la seguridad en. ¿No? Ellos, se trabajaba, me quedo con la idea de que tiene que ser divertido desde la práctica, y cuando venían las notas a final del trimestre, claro, yo buscaba matemáticas, lengua, no, era explorador, música. O sea, lo que buscaban era sus competencias y fomentar en aquello que se sentían únicos para acompañarles y acompañarlas. Yo dejo esta idea aquí porque creo que es muy importante, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que si los porqués están al inicio, vamos a fomentar que si aquellos y aquellas que les interesan los porqués puedan dar respuesta. Un ejemplo que me ponían el otro día, algo tan sencillo como, bueno, pues en vez de trabajar en las aulas con elementos que sean muy abstractos, ¿por qué no nos llevamos un secador y lo desmontamos y vemos cómo funciona un secador? A lo mejor eso es acercar la ciencia a las aulas. Y por otro lado, efectivamente, hay niños y a los que les gusta la música, hay niñas a los que les gusta la música, que habrá que potenciar eso. Y lo que hay detrás, yo creo, es un elemento de darte seguridad en aquello que te interesa, en aquello en lo que tú eres único o eres única, para que luego esos estereotipos que vienen más allá, bueno, pues tengas esa capacidad para romperlos. Y os comparto, no puedo evitarlo por la última intervención que hacía Paz, creo que es esa otra parte de la importancia de esas nuevas masculinidades. Y ahí no tengo otra que ponerme el sombrero de psicóloga de instituciones penitenciarias. Una de las partes de mi biografía que yo creo que es más, bueno, pues que pone también en valor mi trabajo en la igualdad desde la intervención directa, es que yo soy psicóloga de instituciones penitenciarias. Así me incorporé al cuerpo y allí al cuerpo de psicólogos y de superiores técnicos de instituciones penitenciarias, y me especialicé en intervenir con maltratadores del ámbito doméstico. Y no puedo evitar acordarme de la primera pregunta que yo les hacía a estos agresores de violencia de género en mis programas con ellos. Y era, ¿cuándo es la última vez que habéis llorado? Entonces, claro, ellos me decían, no, yo vengo a esto del maltrato, que yo a mi mujer no la maltraté, pero yo vengo a lo del maltrato. ¿Por qué? Porque había que trabajar esto de las nuevas masculinidades, había que hacerles entender los porqués y bueno, un poco esa reflexión, este ejemplo que me traigo para poner en blanco sobre negro la importancia de que si no trabajamos las dos partes de este completo, va a ser mucho más difícil para nosotras alcanzar la igualdad. Y también hay otra parte que tenemos que trabajar, y es que el cuidado y la corresponsabilidad y la gestión emocional y todo lo que, bueno, indirectamente de lo que estamos hablando, hay que ponerlo también. O sea, necesitamos también profesores, no solamente directores de institutos y de colegios, necesitamos más profesores hombres, más médicos hombres, igual que necesitamos más mujeres en los ámbitos en los que estamos hablando. Necesitaba poner esos dos ejemplos un poco quizá personales para vivenciar, ¿no?, esto que habéis ido comentando. Muchísimas gracias, Zulema. Alberto, no sé si hay más preguntas más comentarios en la sala. Sí, Anabel quería hacer un comentario, así que a por él. Anabel, bueno, ya es un comentario que igual hubiera sido más interesante hacerlo antes, pero viene con respecto al tema de la educación, sobre todo en las fases de primaria, la educación de ciencias. Yo creo que es que tenemos muy interiorizada la separación entre humanidades y ciencias, que no debería ser así. El ejemplo que estáis poniendo, que es la música, qué mejor ejemplo para introducir la ciencia a través de la música, por ejemplo. Quiero decir, sí que es importante enseñar ciencias en primaria, y lo que sí que hay que buscar son buenas estrategias y herramientas para enseñarla de la manera adecuada a esa etapa, ese momento. Creo, era la puntualización que quería hacer.
No es necesario decir humanidades ahora y ciencias después, sino que debe ir todo unido de la mano, porque es así. Sí, efectivamente, entre la música y las matemáticas, por ejemplo, hay una correspondencia enorme, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo, Anabel. ¿Alguna de nuestras ponentes desea añadir algún aspecto? Mira, hay un comentario en el chat de María Moreno, no sé si quiere participar, pero dice que, de hecho, hay universidades en Europa donde existe el doble grado, física o matemáticas más música. O sea que está claro que arte y ciencia, y en particular en este caso la música, van de la mano. O sea, Bueno, si queréis que os haga un comentario un poco anecdótico, yo tengo un amigo de la carrera de toda la vida de física que luego se sacó el grado en composición y que ahora está dando clase de acústica en un conservatorio. O sea, bueno, ha unido los dos mundos completamente. Efectivamente, de hecho, Alberto, tú estás ahora en contacto y bueno, si quieres comentarlo un poco, pues es estupendo el programa que estás realizando en colaboración con él. Bueno, eso es una cosa un poquito off topic, pero efectivamente como en el mundo de la música, pues tienen asignaturas de composición y de creación en la que necesitan ideas para crear una obra musical, pues estamos intentando armar una especie de mini programa en el que les hablamos de cosas de física de partículas y ellos tratan de hacer una obra basándose en esto. Este año, como era el 90 aniversario del neutrino, pues yo les he hablado de cosas de neutrinos, oscilaciones de neutrinos, que tiene, pues digamos, cierta resonancia musical por aquello de las ondas sinusoidales. Y bueno, estamos en ello. Se supone que en abril deberíamos estrenar, lo que pasa es que como estamos en las circunstancias en las que estamos, ya veremos cómo será. Pero vamos, la recepción ha sido muy buena y realmente los músicos les ha gustado la idea y a nosotros también, así que esperamos seguir con ello. Silvia, creo que querías intervenir, sí. Sí, nada, solo comentar en esa línea, yo es que creo que es absolutamente fundamental que dejemos de ver las ramas como estancas y sin ningún tipo de relación, ¿no? En ese sentido, luego en la investigación también nos pesa. Cuando intentas hacer investigación interdisciplinar, no, tú te estás yendo, tienes que irte. No, es que no son elementos aislados, es que necesitamos interactuar entre sociólogos, psicólogos, entre todas las áreas, porque si no, no conseguiremos realmente mejorar nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo de cara al alumnado, yo creo que hay una cosa un poco problemática y es que no nos olvidemos que cuando vamos sobre todo al alumnado de primaria, su profesorado, que mayoritariamente son mujeres, está muy feminizado. No solo es que esté feminizado, sino que quienes eligen esas titulaciones han dejado de dar ciencia, matemáticas y tecnología, lo poco que se da de tecnología, hace muchos años. Y muchas de esas personas han elegido humanidades porque tienen también un propio miedo a esa parte matemática y de ciencia, ¿no? Y indudablemente esos miedos, esas dudas, aunque no sea de manera consciente, se la van a transmitir. Entonces, no hemos de olvidar que también tenemos que tener en cuenta ese profesorado para darle apoyo y para darle formación para que puedan transmitir la ciencia, la tecnología a su alumnado de una manera en la que se sientan cómodos y cómodas, porque hace mucho tiempo que no tienen esa formación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sonia Murcia Mascaros quería comentar algo. Sonia, ¿puedes escribir en el chat o...? Sí, bueno, yo quería... vale, fenomenal, muy bien, estupendo. Adelante, Sonia, por favor. Quería comentar un poco en relación a lo que se acaba de comentar. Bueno, habéis oído nuestra presentación. Nosotros somos químicos y físicos y trabajamos como artistas. El problema no es, en nuestro caso al menos no observamos una diferenciación por sexos, pero sí dentro a nuestros propios departamentos. Bueno, se nos considera que no somos buenos científicos o científicos puros porque no hacemos física de partículas o química del estado sólido. Y bueno, por parte de los historiadores se nos considera pues unos técnicos que
básicamente les damos sus datos, lo que les interesa y, en fin, encuentras esto constantemente. De hecho, un comentario que se ha hecho en la conferencia previa a la mía, cuando se ha preguntado por qué de la Cierva no continúa haciendo física o astrofísica, bueno, física, ahora no recuerdo exactamente, sino que se dedicó a hacer crisoles para obtener vidrio. Física nuclear. Sin embargo, se dedicó a hacer crisoles, como si, en fin, las categorías fueran muy diferentes. Hacer crisoles como los que hizo de la Cierva proporciona un vidrio que es de gran importancia y relevancia a la hora de elaborar pues, microscopios o telescopios, además de muchas otras cosas. Entonces, yo creo que incluso dentro de la propia categoría siempre hay estas diferenciaciones a considerar pues bueno, los investigadores de mayor relevancia y los de menor relevancia, cuando eso personalmente creo que no es así. Hemos pasado tanto los físicos químicos que formamos parte del grupo por niveles bueno, de evaluaciones constantes y, por ejemplo, ahora es muy complicado que a nosotros se nos den proyectos de investigación porque somos híbridos de menor categoría, independientemente que seamos hombres, mujeres, da igual. Entonces, eso también es verdad, o sea, que dentro de, bueno, esos micromachismos también existen micro pseudociencia, o sea, que al final estamos considerando que es mucho más importante que una mujer haga ingeniería o física o matemáticas bueno, pues que haga historia del arte o restauración o música. Y eso al mismo tiempo nos está coartando. Somos nosotros los que estamos decidiendo qué es lo importante y lo que no es importante en ciencia. En fin, es mi opinión. Muchísimas gracias. Ana Romero, ¿puedes participar cuando quieras, por favor? Sí, no, Tenías por alusiones. ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo creo que es que me has entendido mal. Yo no he querido en absoluto desmerecer el trabajo de Piedad de la Cierva ni pensar que por ella dedicarse a construir crisoles, en fin, era un trabajo en absoluto menor o más técnico tal. Para nada he querido decir eso, todo lo contrario. Lo único que yo, la duda que yo planteaba ahí era que no está claro por qué ella interrumpe la investigación que había iniciado antes de la guerra, y más sabiendo que Otero Navascués fue uno de sus grandes apoyos, porque Otero Navascués fue el principal impulsor de la energía nuclear en España. Entonces, pero en absoluto, o sea, si se me ha entendido eso, me he expresado mal y no quería dejar de decirlo, porque yo tengo una formación de humanidades, vamos, me parece muy importante esa transdisciplinariedad, es decir, entender, pero una transdisciplinariedad bien entendida, no hablar de distintos lugares y con distintas miradas no conectadas, sino que una mirada ayude a entender la otra. Y, por ejemplo, tu trabajo, que yo conozco muy bien a esta investigadora también que has mencionado tú, que trabaja en mi centro, me parece muy interesante. Es decir, como hay tantísimas otras conexiones entre los distintos, y efectivamente cada vez las fronteras, yo creo que en parte están bastante más diluidas entre unas disciplinas y otras, lo deberían de estar mucho más, sobre todo en los currícula de los colegios, como bien lo estáis expresando, ¿no? Que no tienen ningún sentido que estén organizados como están organizados. Pero vamos, que quería dejar claro que yo no he querido para nada considerar que el que Piedad de la Cierva se dedicara a construir crisoles, para mí tiene un mérito increíble en ese momento y en esos, decir, o sea, si me has entendido eso, quizás que me he expresado mal, pero vaya, que quería dejarlo claro. Gracias. Pues muchísimas gracias por la aclaración. Y una última intervención, María Moreno, que es investigadora también en el IFIC. María, por favor, cuando sí. Puedas o cuando... Vale, adelante. Sí, era un poco en este punto, que es la importancia de la multidisciplinaridad. Yo creo que desde pequeños, como justo se está hablando ahora, como después en la carrera y en la vida real, ¿no? En la investigación es así, pero está como un tema muy de moda, por lo menos en la Unión Europea, los proyectos europeos siempre venden el que sea multidisciplinar, pero también creo que se penaliza mucho, por lo menos seguramente dentro de España, a la hora de pedir proyectos, y creo que antes se comentaba.
que a veces se nos llena no sé, la boca de multidisciplinar y tal, y después se penaliza, tristemente, en la realidad. O sea, el sistema tiene que, creo, cambiar un poco. Claro, Berta ahora mismo lo acaba de incluir en el chat, que dice que se penaliza en el currículum luego este tipo de actividades. O sea, pues me temo que, pese a que está muy interesante la discusión, como he dicho, ojalá y la próxima vez tengamos muchísimo más tiempo, creo que va siendo hora de finalizar esta mesa redonda, puesto que luego comenzaremos la sesión por la tarde y claro, una pequeña pausa para comer. Entonces, de verdad, ha sido maravilloso, he disfrutado un montón, hemos aprendido, yo creo, todos y todas muchísimo, y querría agradecer a nuestras ponentes por sus intervenciones, por la energía, por participar en este diálogo y en estas discusiones. De verdad, eso, el acercar a la ciencia, el desmitificar un poco esos referentes a los que seguimos acudiendo, que son más bien como caracteres mitológicos ya, ¿no? Más bien Marie Curie y demás, ¿no? E ir a ejemplos más mundanos, más cotidianos, más cerca de todos, ¿no? Y muchísimas gracias también a los participantes, tanto a los virtuales como a los presenciales, y muchísimas gracias de verdad.